Este pan parece simple: harina, agua, levadura y listo. Pero detrás de la corteza crujiente del baguette hay un proceso donde el tiempo, la temperatura y la fermentación lo son todo. Para que una baguette quede crujiente por fuera y aireada por dentro, el proceso tiene que ser exacto. Comencemos por el material más abundante: la harina de trigo. No todos los trigos sirven para hacer pan baguette. Para este tipo de pan, se utiliza trigo con un contenido específico de proteína y de buena calidad. Cuando el trigo está maduro, se cosecha mecánicamente. Las espigas se cortan, se separa el grano y se elimina la paja. En la primera pasada, esta máquina rompe el grano de trigo. Separan la cáscara exterior, conocida como salvado, y queda su interior, rico en almidón y proteínas. Luego, ese material pasa por una serie de tamices industriales. Ahí se clasifica por tamaño. Las partículas grandes vuelven a los rodillos. Las más finas avanzan al siguiente paso. Al final del proceso, el resultado es una harina limpia, homogénea y con las propiedades exactas para formar gluten cuando se mezcle con el agua. Ahora pasemos con el mezclado y amasado de los ingredientes. Para un pan baguette solo se utilizan 4 elementos: harina de trigo, agua, levadura y sal. La harina es la que aporta la estructura. El agua activa las proteínas de la harina y permite que se forme la red de gluten. Y la levadura es el organismo vivo. Este se alimenta de los azúcares de la harina y produce gas durante la fermentación. Y la sal cumple 2 funciones clave. La primera es aportar sabor y la segunda es que regula la velocidad de fermentación. Ahora, todos los ingredientes entran en la mezcladora. Un brazo metálico comienza a girar lentamente. Al principio, la masa es pegajosa. Pero a medida que el mezclado continúa, algo empieza a cambiar. El agua hidrata la harina, las proteínas se alinean y poco a poco se forma una red elástica. A esto se le conoce como gluten. Fermentación primaria. La primera fermentación es donde el pan deja de ser solo una mezcla y comienza a cobrar vida. La masa parece quieta, pero en realidad acaba de empezar la parte más importante del proceso. La masa entra en reposo y es aquí donde la levadura comienza a trabajar. La levadura se alimenta de los azúcares presentes en la harina. Como resultado, libera dióxido de carbono. Ese gas no se escapa, sino que queda atrapado dentro de la red de gluten que se formó durante el mezclado. Y poco a poco, la masa comienza a inflarse. Durante esta primera fermentación, aparte de la producción del gas, también se desarrollan los aromas y el sabor del pan. Es un proceso lento, sensible al tiempo y a la temperatura. Si la fermentación es muy corta, el pan queda denso y sin carácter. División y formado del baguette. En panaderías tradicionales, la masa se corta en porciones individuales. Cada pieza se pesa para que todas las baguettes tengan el mismo tamaño. En cambio, en producciones modernas, este trabajo lo hacen máquinas divisoras automáticas. Y luego, la masa entra en la máquina y a través de rodillos y bandas se estira, se enrolla y sale ya con la forma clásica del baguette, simplificando así este arduo proceso manual. Al final de esta etapa, ya no estamos solo frente a masa, estamos frente a pan crudo, con su forma definida y listo para el siguiente paso. Una vez formados, los baguettes todavía no están listos para el horno. Antes, deben pasar por una última etapa clave: la fermentación final. Los panes crudos se colocan en bandejas y entran a cámaras de fermentación controladas. En este ambiente, la temperatura y la humedad se mantienen estables, no para acelerar el proceso, sino para permitir que la masa se expanda de forma uniforme. Aquí, la levadura vuelve a activarse. Gracias a este proceso, los baguettes están más livianos y aireados. Ahora toca uno de los pasos más importantes: el greñado. Justo antes de entrar al horno, los baguettes pasan por un paso breve, pero fundamental. El greñado consiste en realizar cortes precisos sobre la superficie del pan crudo. Muchos piensan que solo se trata de decoración, pero en realidad es un control. Pues durante el horneado, el calor hace que el gas atrapado dentro de la masa se expanda rápidamente. Y si el pan no tiene cortes, esa expansión ocurre de forma desordenada, y la corteza se rompería donde quiera.
Los cortes crean puntos de expansión controlada. En otras palabras, le dicen al pan por dónde crecer. En líneas industriales, este proceso puede hacerse muy rápido con la ayuda de sistemas autónomos. Los panes avanzan sobre una banda transportadora y entran a una máquina de greñado automático. Y lo interesante de este sistema es que aquí se usa agua para realizar estos cortes. Así como lo escuchaste, estas boquillas disparan chorros de agua a alta presión directamente sobre la superficie del pan crudo. El horneado. Ahora el pan entra al horno. En los primeros segundos, el calor hace que el gas atrapado se expanda violentamente. El pan crece una última vez. Luego, la superficie se seca y se vuelve rígida. El almidón se carameliza y aparece esa característica corteza dorada y crujiente. Por dentro, el calor detiene la fermentación y fija para siempre la estructura del pan. Al salir del horno, el baguette tiene una corteza bastante gruesa, pero por dentro es muy suave y tierna. También se pueden ver las burbujas formadas en su interior, gracias a una excelente fermentación de la masa. Podemos escuchar ese crujido característico del baguette recién salido del horno. Pero el proceso aún no ha acabado. El pan sale con una gran cantidad de calor y humedad en su interior. En producciones industriales, estos baguettes son dirigidos por medio de cintas transportadoras hacia un enfriador gigante del tipo espiral. Estos sistemas transportan los baguettes a través de una estructura en forma de espiral, aprovechando el espacio vertical y permitiendo un enfriado progresivo y uniforme. El vapor interno se libera de forma controlada y la estructura del pan se estabiliza. Este proceso evita que la humedad quede atrapada dentro del pan. Solo cuando el pan ha perdido el exceso de calor y ha alcanzado la temperatura adecuada, está realmente listo. Una vez enfriados, los baguettes pasan por una última revisión, donde se controla el peso, el volumen y el color de la corteza. Las piezas que no cumplen con el estándar se separan. Los panes aprobados avanzan hacia el empaquetado, desde el trigo, pasando por la fermentación, el horneado y el enfriado. Cada paso define el resultado final. Es una estructura de miles de burbujas microscópicas, atrapadas en una red de gluten horneada. Por fuera, crujiente. Por dentro, aireado. Eso es lo que realmente es un pan francés. Cuando abres una baguette por la mitad, tienes toda la historia del día anterior y de su fermentación. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.